Este día vamos a hablar de Pluto the Series. Más allá de ser un girl love, es una obra de arte, desde la perspectiva de quien la mire, claro. Y es que si nos ponemos a analizar desde los aspectos técnicos, visuales, banda sonora y localidades, está muy bien cuidada. Aunque claro, es de admitir que como cualquier otra producción puede tener algún fallo. Un claro ejemplo puede ser la escena del auto en el que iba y Paul, en donde la edición les jugó un poco en contra. Pero en sí, la historia es muy compleja, con muchísimos giros en la trama que no te los ves venir, y creo que eso es en parte lo que le da hasta cierto punto el encanto de esta serie, porque cuando creías que lo sabías todo o que podías predecir lo que iba a suceder, te sorprenden con algo totalmente distinto a lo que te imaginabas que iba a pasar. Hablemos un poco del capítulo 10. En este vemos como poco a poco el peso de las decisiones que Ai-om ha tomado a lo largo de la historia le empiezan a crear un remordimiento más grande del que sentía cuando aún no había despertado. Pese a querer decirle a Mai que todo el tiempo ha fingido ser sigue sin poder hacerlo, porque sabe que no solo romperá su corazón, sino también el de Mai y su hermana. Cuando Ai-om y Mai estaban en la habitación de esta última, ambas comparten una última noche juntas. Ai-om, con un profundo amor y tristeza en todo su ser, la mira con una sonrisa triste, despidiéndose sin que Mai la notara. En la habitación de Ai-om vemos como tras una conversación con su abuela, Ai confiesa haber ayudado a lastimar a Mai cuando aún no la conocía, para vengarse de ella por su amigo y la mamá de este, contándole a su abuela cómo la noche en que Kosol causó la ceguera de Mai, ella no lo detuvo, por el contrario, tomó el turno de trabajo de este diciendo que personas como ella lo merecían, llorando desconsoladamente con su abuela, diciéndole que ella fue la razón por la que Mai resultó herida, mientras que su abuela la abrazaba y trataba de consolarla. Pero el siguiente día Mai despertó, sorprendiéndose porque tras 2 años de haber perdido el sentido de la vista, finalmente lo recuperó, cuando de la nada vemos como entró a su habitación abrazándola. Mai, aún sorprendida, se dio cuenta en ese momento que Ai-om la había dejado, y en su lugar había mandado a quien no recordaba nada de lo que habían vivido meses atrás. La noche anterior, cuando Ai se había controlado, le había contado parcialmente la verdad a su gemela de lo que había sucedido todo ese tiempo, en que ella había estado en coma. Pero Mai, con el corazón roto, lloraba en su sofá preguntándose el por qué Ai-om la había dejado. La amiga de Mai, quien había llegado con unos postres, rápidamente la abrazó preguntándole qué sucedía. Al enterarse, le dice con una genuina sinceridad que Ai-om es una muy buena hermana mayor. Pese a que fingió ser e hizo que Mai se enamorara de ella, seguramente había una razón del por qué lo hizo, tratando de tranquilizar a su amiga. Un punto a rescatar de esta serie es que pese a ser una obra de una de nuestras autoras girl love más reconocidas, Chao Planoy, con obras como Gap, Blank, Mate, por mencionar algunas, sabemos que sus libros son más crudos y 1000 veces más tóxicos que las adaptaciones en las series. Aún recuerdo lo mucho que sufrí al leer Blank con la abuela y la familia de Anue. En este caso me sorprendió mucho que la abuela de ambas gemelas fuera así, ¿saben? Tan comprensible y linda con las dos. En verdad ama mucho a sus nietas. A medida que avanza la historia nos damos cuenta de ello. Y por supuesto supieron adaptar muy bien esta obra. Otro giro que se nos presenta en este capítulo es cuando nos enteramos que Mai anteriormente ya se había reunido con Kosol. Está pidiéndole llevarla con Ben, a quien le pidió disculpas por haber sido la abogada defensora del que había ocasionado su accidente y por consiguiente la muerte de su madre. Ben al instante perdonándola, diciéndole que al principio no quería perdonarla, pero fue ella quien lo ayudó, enviándole personal de salud a cuidarlo, arreglando su casa y velando por su salud, diciéndole que su madre entregó su vida para que él pudiera vivir la suya, y es por eso que ahora ambos deben vivir su vida, después de todo lo que habían tenido que pasar, haciendo sentir a Mai aliviada al escucharlo y al obtener el perdón que tanto la había estado atormentando. Gracias a este previo acercamiento, Mai junto con Tom y su amiga citan a Kosol para cuestionarle el por qué Ai-om la abandonó. Este sorprendiéndose al enterarse que Mai todo el tiempo supo lo que Ai-om estaba haciendo y el hecho de que había recuperado su vista. Le contestó que su amiga la abandonó porque piensa que ella fue la culpable de su ceguera, terminando la escena con un ambiente lleno de confusión. Otro punto importante a considerar es la tercera parte involucrada, y es que hasta este momento había perdido todos sus recuerdos y solamente recordaba el tiempo que había estado con Mai, antes de enterarse que a quien realmente ama Mai es a su hermana y no a ella, por lo que en busca de respuestas acude a su amiga Jan, quien a pesar de advertirle que la verdad la destrozaría, aún así decide descubrir lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Ai-om, extrañando a Mai, se encontraba en la puerta de la casa de Metawi, dejando una rosa, cuando inesperadamente
Finalmente, Mai aparece y la mira. Ai-om, sin imaginar lo que pasaría, rápidamente corre hacia su motocicleta tratando de huir una vez más, pero es detenida por una Metawi herida, mirándola por primera vez con una mezcla de tristeza, enojo y amor. Ai-om, al darse cuenta que la podía ver, se acercó lentamente aún sin creer lo que estaba pasando. Acá ambas finalmente enfrentan lo que habían estado ocultando. Ai-om la culpa de ser en parte la responsable de su ceguera y el suplantar la identidad de su gemela, y por otro lado Mai, el finalmente poderle decir que lo sabía todo y el hecho de liberar la culpa que sentía por también ser en parte responsable de la muerte de la madre de Ben, y el hecho de que él no recibió una indemnización por el verdadero culpable de su estado. Tras perdonarse por todas las cargas que habían estado llevando en sus hombros, damos un giro temporal y ahora veremos todo desde la perspectiva de Om. Siempre se nos presentó su personaje desde el punto de vista de Ai-om, viendo a su hermana como una persona perfecta, autosuficiente, inteligente en sus estudios y con toda la atención y el amor de su abuela para ella sola. Y por supuesto con una vida resuelta, al tener un trabajo estable y un matrimonio por delante. Pero pese a todo ello, en la realidad de Om, vemos como todo el tiempo se sentía insuficiente en comparación a Ai-om, a quien veía como su contraparte, quien todo el mundo elegía al ser la más fuerte, extrovertida, la cool podemos decir. Pero en el fondo, lo único que Om quería era ser elegida, por una vez en su vida ser ella la que terminaran escogiendo. Amarga fue su sorpresa al volverse a enterar que una vez más la persona que ella amaba con todo su corazón había escogido a su gemela en lugar de ella. Mirando como Ai-om y Mai se reconciliaban, le pide al taxista llevarla nuevamente a su casa, con el corazón destrozado por segunda vez. Cambiamos una vez más de escena. Al entrar a casa de Mai, ambas conversan y aclaran el por qué hicieron los actos que las llevaron hasta ese punto. Mai aclarándole a Ai-om que ella es su primer amor, revelándole que incluso en una ocasión le pidió a Tom ir a verla para comprobar si Om le había dicho la verdad, que en realidad Mai estaba enamorada de Ai-om y no de Om, y que todo ese tiempo que estuvieron juntas se había equivocado de gemela. En los recuerdos de Mai se nos muestra una conversación que tuvo con Om. Está diciéndole que de ninguna manera iba a permitirle acercarse a su hermana y por ello no iban a terminar su relación, ya que a quien terminaría eligiendo Ai-om sería a ella y no a Mai. Esta última procede a decirle a nuestra protagonista que después de eso se enteró que Om estaba saliendo con Paul, quien era el hijo del dueño de la compañía aérea donde Om trabajaba, pero este sabía perfectamente los sentimientos que Om tenía hacia ella, por lo que en una ocasión, queriendo entender lo que estaba sucediendo con ambas, Metawi le respondió que ella hizo algo que la lastimó y es por eso que se niega a terminar con su relación, pero puede estar seguro que Om no la ama, solamente quiere vengarse. Pero Paul, más que enamorado de Om, le asegura a Mai que la amará tanto que hará que ella la perdone, finalizando su conversación. En el presente, aún en la conversación de Mai y Ai-om, nos enteramos lo que en realidad pasó la noche de bodas en la que Om y Paul tuvieron el accidente. La persona que llamó a Paul fue Mai. Om tomó la llamada diciéndole a Mai que finalmente era libre, ya que le había pedido a su gemela terminar con ella y que finalmente la dejaba ir. Sin embargo, cuando Ai-om se presentó la primera vez en casa de Mai, esta no sabía cómo la miraba, si era con lástima o desdén, por lo que decidió besarla. Ai-om, entendiendo todo, finalmente expresándole también todo lo que sentía y cuánto se había enamorado de ella. El rumbo de la conversación cambia cuando Mai le menciona que casi no podía respirar el día que despertó y se dio cuenta que Ai-om le había entregado todo lo que tenían a su gemela, como si nada. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Ai le responde que lo hizo porque se sentía culpable, pero Mai, comprensiva y sonriendo, le contesta que lo que pasó fue responsabilidad de ambas, llegando a la conclusión de que no pueden arreglar o tratar de cambiar lo que sucedió en el pasado. Es algo que está fuera de nuestro control, pero sí pueden avanzar y seguir adelante, prometiendo amarse sin causarse más dolor, sellando esa promesa con un abrazo, sintiéndose felices y por fin liberadas, aunque por supuesto no sabían todo lo que vendría a continuación. El siguiente día, Jan le mostraba la casa a Om, donde iba a formar su nuevo hogar junto con Paul, diciéndole que la persona que más la amó fue su esposo, cortando la escena al mostrarnos cómo Mai y los amigos de Ai-om estaban visitando a la mamá de Ben, presentando a Mai y esta última pidiéndole disculpas. Finalmente termina teniendo una conversación con Kosol de lo que haría para compensar el haberla dejado ciega, diciéndole que lo perdona, pero que si quiere dejar de sentirse culpable, trabaje junto a ella en una fundación que creará para defender los derechos de las personas con discapacidad, ya que si pudo quitarle la vista a alguien, también puede traer una vida más brillante a los demás, a lo que Kosol
final termina aceptando. En el planetario de Bangkok, nuestras protagonistas recrean su primer encuentro, esta vez presentándose apropiadamente, empezando una vez más su historia. Dentro del planetario, I.O.M le comenta a Mai que su novela estaba a punto de ser publicada, a lo que Mai le contesta que le dará una recompensa, y efectivamente ambas se la da. Esa misma noche terminan teniendo su segundo encuentro íntimo, entregándose completamente la una a la otra. Por otra parte, por fin se nos dio el desenlace del trío entre Pan, Jan y Pin. Claramente esta última seguía sin superar a Pan, preguntándole el por qué no podía ser ella la persona que su corazón eligiera. Sin saber cómo responder, Pan la besa enfrente de Jan, diciéndole que eso era lo que sentía por ella. Pero luego Jan besa al oficial, quien la rechaza al instante, dejando en claro que nadie más que Pan estaría en su corazón. Jan, entendiendo al instante, preguntándole si alguna vez le había gustado, aún así fuera un poco. Sin embargo, el silencio de Pin le dio su respuesta. En eso Pan se armó de valor, tomando la mano de Jan y acercándola a ella, le planta un besote enfrente de Pin, diciéndole con ese acto que lo que sentía por Jan era más fuerte de lo que alguna vez sintió por ella. Pan, al separarse, le dice a Jan que realmente le gusta, dejando a Pin más herida. El siguiente día, Mai despierta sola en su cama, pero I.O.M le había dejado una copia de su libro, diciéndole en una nota que lo lea, haciendo sonreír enamorada a Mai. Pero en eso recibe un mensaje de Om, donde le dice que pasaría a recogerla. En el auto, Om finalmente le reclama a Mai por mentirle y traicionarla de esa manera. Mai, al darse cuenta que la situación iba a empeorar y que la salud mental de Om no estaba bien, llama a I.O.M sin que Om se entere, quien al escuchar la conversación rastrea la ubicación de ambas dirigiéndose al mismo lugar. En el lugar, Om, devastada y rota emocionalmente, le dice a Mai que nunca entendió cómo existían dos sentimientos opuestos hasta que se enamoró de ella. En eso, Om llega preocupada abrazando a Mai, preguntándole si se encontraba bien. Om, al verlas, no pudo evitar reclamarle el por qué estaba ahí, sabiendo que ella ama a Mai, pero Ai le responde que sabe que Mai no la ama. Su gemela le da la razón, diciéndole que nadie ama a Om, diciéndole que es una persona débil y por eso incluso su abuela le prestaba más atención, porque cuando finalmente creyó encontrar a alguien que la amaba, se enteró que todo el tiempo a quien amaba esa persona era a su gemela y no a ella. Nuestras protagonistas, sin saber qué decir, solamente la escuchaban. Aún con dolor, una vez más vemos los recuerdos de Om y nos damos cuenta de lo difícil, emocionalmente hablando, que fue para ella enterarse de la verdad, tanto en el pasado como en el presente. Y es que poco a poco su salud se iba deteriorando y en este capítulo finalmente llegó a la cúspide. Incluso al conocer a Paul no podía amarlo de la manera que él lo hacía, dándose cuenta del daño que le hizo. Pero ahora, visiblemente dañada y con una situación que la supera por mucho, le dice a Mai que todavía la ama, pero recordando en ese momento que Paul estaba muerto y que la última conversación que tuvieron fue de él dándose cuenta que su esposa aún amaba a su exnovia, preguntándole si quería volver con ella. Afirmándolo con su expresión, pero en eso sufrieron el accidente. Con un llanto desconsolado culpa a Mai por todo, pero esta llorando también le cuestiona qué hizo mal si todo el tiempo trató de protegerla, pero lo único que recibía era ser abandonada una y otra vez. Esta vez dirigiéndose a I.O.M, le dice que llegó a ella por culpa de Om, la enamoró, la rechazó, la menospreció y la abandonó por culpa de Om. ¡Ay, no, qué feo caso! También con el corazón lastimado, Om las miraba en posición fetal, protegiéndose como una niña pequeña. Y es que en ese momento las tres lo eran. Mai le pregunta a las gemelas si alguna de las dos se ha preguntado alguna vez qué es lo que ella quiere, continuando diciendo si alguien se ha preguntado en verdad a quién ama. Om le dice a su gemela que perdone a Mai. Om, incrédula, se levanta del suelo preguntándole si después de todo aún iba a estar del lado de Mai, lo que nos lleva a la parte más desgarradora de este capítulo. Y sí, es cuando Om le da un ultimátum a su hermana, diciéndole que debía escoger si era ella o Mai, haciendo elegir a una, diciéndole que siempre la hace enojar y que incluso sabe que Ai la odia, ya que nunca la eligió, ni siquiera para comer, pero que si escoge a la persona que arruinó su vida, nunca más la volverá a ver en su vida. Y si la escoge a ella, nunca más podrá volver a Mai, chantajeándola al recordarle la promesa que le hizo de compensarla un día. Om, con todo el dolor de su alma y de su corazón, volteó a ver por última vez a Mai, quien entendió al instante la decisión que su amada iba a tomar. Mirando a Mai, Ai le dice a Om: nunca he dejado de elegirte, Om, dándose vuelta y abrazando a su hermana,
quien llora en sus brazos, pero atrás de ella tenía el amor de su vida llorando desgarradoramente al verse una vez más abandonada. Su primo llegando en ese momento tratando de consolarla, mientras Mai lloraba. Y esta escena, bebés, es demasiado fuerte. Se los juro que entra en mi top de escenas rompecorazones en el Girl Love. En el top 1 tenemos a Falada siendo dejada por al decirle que nunca la amó y que siempre le han gustado los hombres. En el top 2, hay escogiendo a abandonando una vez más a Mai. Y en el top 3, a Kun Nue, después de tener intimidad con Anue, diciéndole que para ella solo era un juguete, para divertirse y olvidar todo lo demás. Esa noche, ambas gemelas y la abuela duermen juntas, después de leer un cuento. Pero en medio de la noche, Ai se despierta y llora silenciosamente en una esquina de la cama abrazando el cuento. Un año después, vemos como Ai-om es una reconocida escritora de novelas. Recibía ayuda y tratamiento para el trastorno de estrés postraumático que había estado padeciendo al haber empeorado después de esa última noche con Mai, pero ahora se encontraba mejor e inclusive había conseguido trabajo como azafata nuevamente. Una noche, ambas gemelas volvieron al lugar donde 3 corazones fueron rotos hace un año. Le dice a su hermana que ese lugar era el favorito de su ex esposo, ya que ahí había aceptado casarse con él, comentándole que Paul le había dicho que haría cualquier cosa para que ella lo amara, sin importar el tiempo. Él la esperaría. Con una sonrisa melancólica se dirige a Paul por medio de ese lugar, diciéndole que lo consiguió, finalmente lo ama, pero en ese momento tiene a Ai-om y a su abuela, por lo que podía descansar en paz, sin preocuparse por ella, deseándole mucha felicidad. Su gemela le dice que seguramente Paul estaría feliz de saber que le estaba yendo mejor. Voy a poner un paréntesis acá para decirles que muchas de las subtramas tuvieron un cierre. A Mai le estaba yendo muy bien con su trabajo, claro que aún extrañaba y amaba a Ai-om. Su primo Tom apoyándola todo ese tiempo. Incluso él volvió a tener una relación con la amiga de Mai. En una ocasión, Tom le entregó el diario de Ai-om diciéndole que ella se lo había entregado y que al terminarlo de leer lo iba a entender todo, en donde le decía que era su princesa, una Mai muy fuerte, una Metawi muy competente, pero no lo era, y si su amor le causaba dolor a entonces no podían estar juntas en ese momento, pero que tuviera muy presente lo mucho que la ama, tanto como un corazón humano puede amar a una persona, y que si tuviera un deseo sería que su historia terminara así, abrazándose nuevamente, enfrentando todos los desafíos y haciéndoles entender que el valor del amor no se trata solo de estar juntas, sino de tener corazones lo suficientemente fuertes como para protegerse mutuamente. Un día, se encontró con Mai, quien tenía el último libro de su amor en sus manos. En la conversación, prácticamente la perdona y le dice que vaya detrás de Ai-om, ya que la felicidad de ambas está teniéndose la una a la otra y no puede permitir que su hermana siga sufriendo y siendo infeliz por su culpa. Por otra parte, Pin había ido a visitar a Jan, quien estaba en el trabajo de Pan, con quien tenía una relación. Acá Pin le pregunta el por qué escogió a Pan. Jan le contesta que se convirtió en adivina porque quería saber el futuro, ya que odia la incertidumbre, pero con ella no tenía idea de cuánto tiempo iba a esperar hasta poder estar en su corazón, o si alguna vez iba a estar en su futuro. Pero con Pan, aunque al principio no le agradaba, nunca la hizo preocuparse por lo que pasaría en el futuro. Pin, entendiendo, le dice que ambas se parecen mucho y que se alegra que hayan encontrado a la persona indicada para la otra, alejándose mientras la parejita se daba cariño y jugaban entre sí. Al cambiar de escena, vemos como Ai-om se encontraba en la firma de autógrafos de su novela, cuando Mai aparece. Aligerando el ambiente, se acerca a disculparse con su hermana por todo el dolor que les causó a ambas, diciéndole que todo ese tiempo había recibido el amor de ella y que ahora era tiempo de devolvérselo, diciéndole sinceramente que haga lo que su corazón desee de ahora en adelante, evidenciando el notable cambio y mejoramiento en las acciones de Algo que me pareció un poco innecesario fue el haber tratado de emparejar a Kosol con diciéndole que cuando eran niños quien le gustó primero fue y no Ai-om, pero evidentemente lo cortó al decirle que no la mirara con esos ojos. Por otra parte, nuestras protagonistas se reconciliaron y esta vez sí fue para siempre, desahogándose y diciendo lo que no habían podido decirse todo el tiempo que estuvieron separadas, besándose como tanto lo habían deseado hacer. Esa noche, la abuela de ambas gemelas felicita a diciéndole que a pesar de saber lo difícil que es dejar que Ai y Mai se amen, lo hizo, diciendo
diciéndole lo orgullosa que está de ella y lo genial que es. Evidentemente triste, le dice que tampoco creyó poderlo hacer, pero después de ver por todo lo que pasaron, la tristeza de Ai y haber visto a Paul desconsolado por su culpa, la hicieron reflexionar que el amor se trata de ver felices a las personas que amas y que a pesar de ser difícil y duro, hay cierta felicidad en ello, abrazando a su abuela. Y efectivamente, días después vemos la felicidad de nuestras protagonistas. En este capítulo también vemos como el papá de Mai se redimió de todo el daño que le causó. Ai-om siguió escribiendo novelas. Mai siguió trabajando junto con sus amigos en su fundación. Pan y Jan siguieron juntas y abrieron un negocio. Ping, si bien no terminó con una pareja, pero sí la vemos un poco mejor, entendiendo que primero debe amarse a sí misma y saliendo de todos los problemas que había estado teniendo. Ai-om y Mai juntas con sus amigos y finalmente casadas. Amé el paralelismo del final de esa historia con su primer encuentro. Si bien habría sido perfecto que nos mostraran la ceremonia, también fue lindo verlas de la manera en que se nos presentó el final, ya que finalmente pudieron ser felices sin causar más daño o dolor, y dejando atrás toda la culpa y el remordimiento que tanto habían estado cargando, para ser reemplazado por amor, felicidad y mucha prosperidad. Es innegable el enorme éxito que tuvo esta serie, aunque en la historia desde el principio todo estuvo muy mal con respecto a cómo se abordaron las situaciones de cada personaje presentado, no podemos culpar a una sola parte. Si algo nos enseñó este Girl Love es que en la vida no todo es de colores brillantes. Muchas veces y en muchas situaciones hay matices grises, y eso no necesariamente tiene por qué estar mal. Es claro que el peso de nuestras decisiones a la larga nos afecta, pero es ahí donde debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, tomar lo negativo o inclusive lo roto y tratar de transformarlo en algo positivo. En fin, bebés, les agradezco infinitamente si llegaron hasta acá. Me gustaría saber sus opiniones y puntos de vista con respecto a la serie. Por favor, no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir. Me ayudarían muchísimo. Les mando un enorme abrazote hasta donde sea que estén y nos vemos en la próxima.